O sea, yo ya los trabajos los estoy haciendo también ya solo por eso. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, tan pronto vean mi pantalla, les agradezco. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor, ya. Ok. Bueno, muchas gracias. Para hoy, bueno, vamos a desarrollar el RAP 34, correspondiente a la guía número 5, evidencia 1, actividad 1, evidencia 1, y se denomina análisis de restricciones de desplazamiento y operaciones de carga y descarga de mercancías. ¿Ok? Para la ficha 2836492, hoy 21 de agosto de 2024. Voy aquí a apagar mi cámara para que esto se nos ponga como más rápido. Ok, bueno. Primero que todo, recordarles por favor la importancia de estar ingresando a las sesiones, estar al día con el tema de evidencias. Yo les he estado compartiendo la información de las evidencias que tenían pendientes. Esta semana nuevamente vuelvo a publicarles el listado de las evidencias, la actualización del centro de calificaciones para que sepan qué evidencias tienen pendientes y se puedan colocar ustedes al día cuanto antes en sus evidencias. Nosotros quiero aprovechar para comentarles un tema. Es posible que a partir de la próxima semana ustedes tengan cambios de instructores, ¿de acuerdo? Entonces, pues les avisaremos con el debido tiempo qué instructores siguen con esta ficha o qué instructores van a llegar nuevos para adelantar las sesiones de lo que hace falta de su programa de formación durante este año. Igual, si por algún caso, pues aprovecho la oportunidad, no, de alguna forma no llego a quedar con ustedes en la ficha, ni más faltaba, pues seguramente haremos cambio de los responsables de la ficha, pero igual pues ahí está mi contacto, mi teléfono y WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, pues con muchísimo gusto, pues los podré seguir atendiendo por el WhatsApp en caso de que haya algún cambio y no se continúe con ustedes. Esa información espero que nos la estén confirmando de aquí al martes de la próxima semana más tardar, y ahí por los canales institucionales o por el chat les confirmaremos esos ajustes de instructores para lo que resta del año, ¿de acuerdo? Listo, profe. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar, pues, lo de siempre, reglas generales, el cronograma. Empezaremos a ver todo lo que tiene que ver con restricciones y tipos.
luego empezamos a ver la evidencia y por último, pues si hay alguna observación o algo. Esto es una evidencia muy sencilla, hay que investigar un poco. Yo les compartiré aquí alguna información donde ustedes pueden orientarse, pero pues es información del trabajo que tienen que hacer, es un pequeño trabajo de investigación y es una evidencia, vuelvo y digo, es muy sencilla para adelantar. ¿Cómo tenemos programada esta evidencia? Bueno, primero, pues reglas generales, buena actitud para la sesión. Vamos a iniciar, pues, vamos a iniciar en punto, pero como veo que hay pocos aprendices, pues vamos a empezar unos minuticos tarde. Importante, en lo posible que ustedes hayan podido leer todo el material que está en la plataforma. Participar durante la sesión, respeto por sus compañeros. Para el desarrollo de la evidencia, entregar la evidencia a tiempo. Este es un trabajo en grupo, no usar pues el copy-paste o herramientas de inteligencia artificial para desarrollar la actividad. Importante en los trabajos, como siempre, por favor, cuando yo les coloco aquí que un solo tipo de letra, es recordarles que eso no es copiar y pegar, porque muchas veces se encuentra uno en un mismo trabajo 5 o 6 tipos de letra con tamaños diferentes, entonces lo ponen a pensar a uno si fue que lo realizaron o copiaron y no tuvieron en cuenta para hacer unificar las letras, tamaños, títulos y demás. Importante que lleve la portada, la introducción, conclusiones y bibliografía. Normas APA para el desarrollo del trabajo. De acuerdo. Vamos a ver esta actividad. Esta es parte de la guía 5, el resultado de aprendizaje 34. Dentro del resultado que es elaborar el plan de distribución de acuerdo con el canal y las políticas de la organización, y la evidencia, pues análisis de restricciones de desplazamiento y operaciones de carga y descarga de mercancías. Esa evidencia comienza el día de hoy, 21 de agosto, y finaliza el 28. 28 de agosto, ¿cuándo cae, damas y caballeros? Dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Entonces, nada, vuelvo y digo, es muy sencilla. Dedicarle unos minuticos y la pueden sacar adelante muy fácilmente. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, con este tema de las restricciones, cuando hablamos de restricciones, ¿a qué nos referimos? ¿Qué creen ustedes que es una restricción? O denme ejemplos. Cuando hay vehículos, dependiendo de la carga, está prohibido circular por la ciudad por seguridad, ¿no? Sí. Muy bien. Sobrepeso, exceso de carga. El sobrepeso. Y cómo lo vayan a descargar, qué tipo de vehículo vayan a utilizar, qué forma vayan a utilizar para descargar. También hay unas restricciones. Ok, temas de cargue, muy bien. Dentro de eso que ustedes han dicho, pues vamos a ver aquí 5 grupos de restricciones, ¿sí? Algunas ustedes ya las han mencionado, las otras es para tenerlas en cuenta. Aquí vamos a hablar de algún tipo de restricciones. Y cuando estamos hablando de esas restricciones, pues vamos a encontrar de diferentes tipos, ¿sí? Dentro de las más conocidas, son las siguientes. Exactamente, vamos a encontrar algunos tipos de restricciones, como estos 5 grupos: restricciones por peso, restricciones por temas de velocidad, restricciones por tema de producto, restricciones normativas o de horario y restricciones de infraestructura. Toda esta información de restricciones es fundamental e importante que las tengamos en cuenta antes de empezar nuestra operación de transporte, de distribución o movimiento de pasajeros. ¿Sí? A nivel de todas las modos de transporte, pues vamos a encontrar que podemos llegar a tener alguna de estas restricciones que nos pueden afectar toda la normal planeación y desarrollo de las operaciones de transporte. Vamos a iniciar, vuelvo, esto es
evidencia muy sencilla. Aquí lo único es aclararles algunos temas que de pronto no tenían claro, pero creo que el resto ya ustedes lo dominan. Entonces vamos a hablar de las restricciones de peso. Una forma de identificar las restricciones de peso que es importante, pues digamos que el peso a nivel terrestre, férreo, aéreo, pues tiene un gran impacto para las operaciones. Voy a mencionarles algunos temas de peso o restricciones que tienen las motonaves para irnos ubicando. ¿Sí? Como es lo que vamos a ver a continuación. Aquí hay algunos temas básicos, pues para aclarar algún tema de nomenclatura o de, nomenclatura, bibliografía sobre el tema de los modos de transporte. Cuando estamos hablando de motonaves y cuando empezamos a hablar de peso, es importante tener en cuenta algunos significados, como el calado, ¿sí? Que el calado esto es importante porque ya lo vamos a ver, el calado es importante para identificar un tipo de restricción que pueden tener los vehículos o las motonaves marítimas para sus operaciones de carga y descarga, para sus accesos a puertos o para accesos a sus operaciones de carga y descarga. Hay muchos casos donde los puertos se encuentran ubicados no frente al mar, sino en las desembocadoras de ríos. El caso de Barranquilla. Barranquilla no está situado, el puerto de Barranquilla no está directamente en el mar, sino está sobre la desembocadura del río Magdalena, y allá los buques tienen una restricción de calado. Calado es que es la distancia que hay entre el nivel del agua, que estoy marcando acá, entre el nivel del agua y la parte inferior de la motonave, ¿sí? Esto se trabaja en pies o se trabaja en metros, ¿sí? Eso es importante tener claro qué significa el calado. Entonces, el calado es la profundidad que nos puede dar, la profundidad que tiene, o lo que el buque se hunde, ¿sí? Vuelvo y digo, está dado en metros, está dado en pies. ¿Qué más es que puede llegar a ser este calado? ¿Qué otro término se utiliza para identificar qué es en el buque? La manga. La manga es la distancia que hay a nivel del borde de flotación de la embarcación. Es la distancia que hay, la longitud que hay de forma horizontal entre la parte externa de la embarcación, en donde hay contacto con el nivel del agua, con el nivel del mar, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ese es otro término. Y la eslora, en la eslora es la distancia que hay entre la parte del frente del buque y la parte de atrás, o entre popa y proa, ¿sí? Y hay dos tipos de eslora. Si ustedes ven, está la eslora máxima, que es desde la punta del buque en la parte superior hasta la parte de atrás, independientemente si está por encima o por debajo de la línea de flotación. Y se habla también de la eslora de flotación, que es la distancia entre el frente del buque y la parte de atrás de la embarcación, en el punto donde hay contacto con a nivel del mar, ¿sí? Eso es lo que es a nivel de embarcaciones, ¿sí? Entonces hablamos lo que es el calado, ¿sí? Que es la profundidad desde la línea de flotación hacia abajo, qué distancia tiene el buque, ¿sí? Y la manga, que es a nivel de la línea de flotación, del punto donde está el contacto, el borde del agua, del mar, del río, el ancho. Y también
la longitud o la eslora, que es la longitud de la parte del frente del buque hasta la parte de atrás. ¿Listo? Por eso es que ustedes van a encontrar tipos de buques con algunas restricciones o con algunas características. ¿Sí? Y aquí ustedes van a ver que se habla mucho de las capacidades que puede llegar a tener una embarcación. Aquí estamos hablando de tanqueros, ¿sí? Aquí estamos hablando de tanqueros. ¿Saben qué significa este TPM? ¿Sí saben qué significa? No, señor. Eso se denomina el tonelaje de porte bruto. Ese tonelaje de porte bruto son unas medidas que se dan de la capacidad que tiene el buque para llevar, o la embarcación o la motonave para llevar carga, ¿sí? Y según eso, va a hacer que el buque necesite mayor calado para sus operaciones de cargue y descargue, ¿sí? El TPM es una medida. Entonces ustedes van a encontrar aquí unos términos: Suezmax, Aframax, Panamax y pequeños, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hay buques pequeños que son menores de 60.000 TPM, o sea, 60.000 toneladas de porte bruto. Entonces 60.000 toneladas pues es bastante. Luego hay unos buques que tienen una denominación que son de 60.000 a 79.999 TPM, toneladas brutas de carga. Hay otros que se llaman, ¿esto por qué se le llama a Panamax? Porque son los que pueden transitar por el canal de Panamá. Hay otros que se llaman Aframax y Suezmax, son características que le han dado a los diferentes tipos de buque. Entonces, des en cuenta que hay unos, o estos que se llaman Very Large Tanker, estos son buques petroleros que tienen una capacidad de transportar más de 200.000 toneladas de peso bruto. Y así sucede con el resto de embarcaciones, ¿sí? Otra forma de clasificar y medir o dar las características de carga de las embarcaciones es como se usan con los buques portacontenedores, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando son de eslora, manga y calado, ¿sí? ¿La eslora cuál era? La longitud de la parte de adelante de la embarcación a la parte de atrás, ¿sí? La manga, recuerdan aquí que es el ancho en la parte de flotación, y el calado, la profundidad que tiene desde la línea de flotación hacia abajo el buque, ¿sí? Y hablamos también de post-New Panamax, New Panamax, post-Panamax, Panamax, full cellular o early container ship. Estas son las distancias y las medidas que tienen los barcos de eslora, de longitud, manga y calado. El más pequeño, este que es el primero, pues nos dice que tiene 137 metros de eslora por 17 metros de manga por 9 metros de calado. Si vamos a ver el último, que es el Post-New Panamax, son embarcaciones que tienen 400 metros de largo, o sea, son casi 4 campos de fútbol, para ubicarnos un poco más o menos, uno delante, uno como si fueran en longitud, uno detrás del otro. Tienen, aquí hay 59 metros, aquí no son 596, sino 59 metros, 59 metros de manga y 15.5 metros de eslora, perdóneme, de calado, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues otra clasificación similar a la de los buques tanqueros o petroleros, en donde tenemos buques pequeños de 10.000 TPM,
hasta los más grandes, que son de 100.000 TPM. Estos son buques graneleros, buques para llevar carbón, granos, etcétera, etcétera. Y digamos que con estas clasificaciones se evalúan a todas las motonaves. Este TPM es el más utilizado, ¿sí? Porque hay algunas embarcaciones, por ejemplo, hay embarcaciones que llevan diferentes tipos de carga, ¿sí? Que llevan líquidos fuera de petróleo, como gases o otro tipo de líquidos, y también se clasifican por su capacidad de tonelaje de porte bruto. Y esto es un tema por peso, y des en cuenta que aquí ya estamos hablando de algún tipo de restricción. Tenemos que no todos los buques que ustedes ven acá son buques aptos para operar por el Canal de Panamá, o no son buques aptos para operar en ciertos puertos, ¿sí? Por ejemplo, en Barranquilla, si no estoy mal, el calado que manejan allá es aproximadamente de 10 metros. Entonces hay buques que no van a poder hacer su fondeo o su operación de descargue en Barranquilla por tema de calado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora un poco del tema de restricciones de peso en el transporte aéreo. El tema de peso en el transporte marítimo, digamos que no es un limitante grande. El modo de transporte marítimo es el modo más eficiente de transportar grandes pesos, grandes volúmenes de carga, ¿sí? Por la misma situación, por la misma configuración que se le pueden dar a las motonaves, por la dimensión que van a tener estas motonaves, y su misma construcción permiten que se puedan almacenar, aunque se puedan tener volúmenes muy grandes para el transporte de carga. Es el menos limitante. El transporte de carga marítimo es el que menos los limita. ¿De acuerdo? Dentro de la parte de carga aérea, pues vamos a hablar de algunas nomenclaturas, algunas palabras que son importantes para identificar el tema de cuando estamos hablando de aeronaves. Vamos a hablar del tema, pues temas como longitud, diámetro de rotor principal, altura, envergadura, peso vacío y peso máximo al despegue, que son aspectos limitantes para las operaciones aéreas. Aquí vamos a ver dos tipos de aeronaves. Digamos que muy famosas por ser una de las aeronaves más grandes que hay para las operaciones civiles, como es el Boeing 747 o Jumbo, raya 8, y el Airbus 380. ¿Listo? Que es importante identificar dentro de la nomenclatura o dentro de los términos que se usan en la aviación, es identificar que tenemos la longitud. Pues la longitud es muy sencilla. Aquí en este caso vamos a ver que la longitud para este Jumbo es de 74.2 metros, para el Airbus es de 73 metros. Entonces la longitud es desde la punta de la aeronave hasta la cola de la aeronave. La parte más lejos entre las dos, esa se llama la longitud, ¿sí? Cuando hablamos de diámetro de rotor principal, este tema de diámetro de rotor, cuando hablamos de rotor estamos hablando de aeronaves de ala móvil. Un aeronave de ala móvil es un helicóptero, ¿sí? Entonces a los helicópteros se les llama el rotor principal, y según la envergadura o la dimensión que tengan, las longitudes que tengan las aspas o las hélices, va a limitar la operación de estas aeronaves, ¿sí? Se habla de otro aspecto que es la altura, y la altura pues es desde la parte, el avión con su tren de aterrizaje desplegado, hasta la parte superior de la cola, que es normalmente el elemento más
el elemento más alto que tiene la aeronave. Entonces, en el caso del Jumbo tiene 19 metros de altura, del Boeing 747, perdón, y en el Airbus tiene 24 metros. Este es otro tema de limitantes. La envergadura. Y la envergadura es la distancia que hay entre la punta del ala a la punta del ala opuesta. ¿Sí? Y esta me permite a mí, pues, para todo el tema de operaciones en los aeropuertos. El Boeing 747 tiene 68.5 metros y este Airbus tiene una envergadura de 79.8 metros. Esto es un tema limitante para las operaciones de esas aeronaves en ciertos aeropuertos. Muchos aeropuertos no tienen la capacidad ni las pistas de rodaje ni las calles de rodaje para que aeronaves de este tipo operen. Entonces, esto les limita y les restringe su proceso de carga o descargue. ¿Correcto? Estos son, digamos, que las principales aeronaves, pues de lo más común. Hay otros tipos de aeronaves un poco diferentes para operaciones de carga y descargue, que ya son naves muy específicas en donde las dimensiones cambian, tienen un fuselaje más ancho. El fuselaje de la aeronave es esta parte que estoy marcando en este momento, que es el ancho, ¿sí?, de la cabina. Ese se llama el fuselaje. El ancho tiene un fuselaje ancho y son aeronaves diseñadas como el Antonov 125, el Antonov 224, otros aeronaves que uno conoce aquí, por ejemplo, el C-130, que tiene una rampa abatible en la parte posterior, especial y único para carga de pasajeros y carga. Hay otras aeronaves que tienen ventajas que tienen para el tema de carga, que pueden mover o pueden su morro, la punta de la aeronave es abatible, la pueden doblar pues para que se pueda hacer un cargue más fácil. Y en la parte de atrás cuentan con rampas para sus operaciones de carga y descarga. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, vamos a hablar algo sobre las restricciones de peso en el transporte terrestre, carretero. Entonces, para las operaciones de transporte de carga en Colombia, existe la resolución 4100 que nos da las indicaciones de cuáles son las características de los vehículos de carga, cuáles son las características de los vehículos de carga deben tener en Colombia, cuáles son sus dimensiones, cuáles son su largo, ancho. Pero, ¿alguien me dijo algo? Trial version. Bueno. Trial version. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Muchas gracias. Estábamos hablando sobre el tema, el RAP que hay que desarrollar hoy, que es temas de restricciones de peso, carga para transporte, para operación, de desplazamiento. Habíamos visto ya que habíamos hablado de 5 aspectos. ¿Alguien creo que tiene un micrófono por acá activo? Entonces estábamos hablando de que hay varias restricciones, unas restricciones que son por peso, otras restricciones de peso, otras restricciones de producto, hay restricciones por normatividad o por horario y otras restricciones por infraestructura. Estábamos viendo dentro del transporte la principal, que es restricción de peso. Vimos algo sobre las embarcaciones o motonaves en algunas medidas y qué restricciones pueden tener. Vimos las aeronaves y ahora estamos viendo el peso máximo que pueden tener los vehículos de carga en Colombia. De ahí parte esta resolución 4100 del 2004, pues parte toda la normatividad y restricciones sobre el peso de los vehículos que pueden desplazarse por las vías nacionales. ¿De acuerdo? Dentro de
Dentro de esta nomenclatura que les estoy presentando, pues viene la Trial descripción o la version. designación del vehículo. ¿Sí? Acá. Vienen un peso máximo Trial y una version. tolerancia que permiten un exceso hacia arriba normalmente cuando son los vehículos medidos o parados por las autoridades de tránsito para validar sus capacidades de peso. Importante es que tanto aquí en este decreto, Trial en version. esta resolución, aquí les estoy mostrando es si son camiones, son tractocamiones, camión con remolque Trial balanceado. version. Ustedes ya saben que es un remolque, que es un remolque, que es un semirremolque, que es un remolque y que es un remolque balanceado. Eso ya lo tienen ustedes claro, que ya lo hemos visto Trial ahora cuando version. estamos en la fase 1. Aquí nos da la descripción del vehículo, la designación. Trial version. Nos dice el peso máximo y la tolerancia. Esa tolerancia es que si este camión de 2 ejes puede llevar 16.000 kilogramos, pero si lo detiene la autoridad de tránsito tiene una tolerancia máxima hasta de 400 kilos por encima. Si me pasé 401 ya puedo ser acreedor de una multa. Adicional al tema de peso, y lo voy a tratar más adelante cuando veamos el tema de esta infraestructura, pero voy a mencionarlo de una vez, es que estos vehículos tienen unas dimensiones y tienen unas características, como cuáles, tienen un largo, un ancho y un largo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que, permítame un momento que por aquí hay. Trial version. Hay que tener en cuenta que las dimensiones del vehículo es importantísimo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ve uno a veces vehículos atrapados debajo de un puente, porque fueron a cruzar el contenedor que llevan o el furgón que llevan es muy alto para pasar por ese puente, por debajo del puente, y quedan los vehículos ahí atrapados, pues generando pues el riesgo del accidente, todo el riesgo que puede generar el daño a la infraestructura. Les recuerdo, todo movimiento de carga que sobresalga de las dimensiones autorizadas por la normatividad colombiana se considera ya un transporte de carga sobredimensionada. Que voy a llevar un transformador que mide 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Entonces, ese transformador seguramente se va a salir de la plancha que tiene el tractocamión que se vaya a utilizar, y eso ya se considera un transporte de mercancía o de productos sobredimensionado o mercancía indivisible, y para esas operaciones hay una normatividad que indica las condiciones de transporte de ese tipo de carga. Entonces debe llevar unas condiciones especiales y hay que cumplir con una normatividad especial. Entonces ustedes ya hicieron un ejercicio sobre el tema, y si no, hay un ejercicio que se plantea más adelante donde ustedes tienen que transportar carga sobredimensionada. Entonces es importante tener en cuenta las restricciones, no solamente el peso, sino de las características de los remolques y semirremolques que autoriza la ley colombiana para el transporte de carga en Colombia. ¿Preguntas hasta acá? Ok, bueno. Entonces esto es lo que estamos hablando con respecto al tema o al proceso de carga de peso. Vías nacionales, dependiendo del tipo de vía,
van a poder transitar ciertos tipos de vehículos. No todas las vías pueden soportar el peso máximo que puede llevar un camión en Colombia, que son alrededor de unas 50 toneladas. Hay vías que no tienen la infraestructura, no tienen las características para soportar esos pesos. Dentro de los temas de restricciones, hablábamos de otro tipo de restricciones, que eran las restricciones de velocidad. Estas restricciones en Colombia se trabajan normalmente en dos aspectos. Una en el sector urbano y otra en el sector rural. ¿Sí? En Colombia dice la norma que uno no debe exceder 50 kilómetros por hora en áreas urbanas y 80 kilómetros en la parte rural, pero en las vías que están diseñadas para esto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si yo estoy en una ciudad, no quiere decir que yo puedo estar andando por la ciudad a 50 kilómetros por hora en cualquier parte de la ciudad. Hay otras restricciones en zonas residenciales donde el límite de velocidad se reduce a 30 kilómetros o cerca a establecimientos educativos, colegios, universidades, donde también la restricción puede llegar a 50 kilómetros por hora. La normatividad de decir quién da, digamos que estos parámetros de la velocidad, lo hace nuevamente el Ministerio de Transporte a través de sus entidades. Pero eso no quiere decir que los gobiernos municipales o las entidades municipales, secretarías de movilidad de cada uno de los municipios, no pueda restringir límites de velocidad en el casco urbano de los municipios. ¿Sí? Es por decir que en una zona industrial, y lo sé porque pues, me comentaba alguien que siempre ha tenido en su empresa varias multas, en un sector de Barranquilla, el límite de velocidades en una zona industrial es de apenas 30 kilómetros por hora. Entonces es importante uno conocer esas restricciones en las áreas urbanas, cuál es ese tipo de restricciones que pueden haber por tema de velocidad. Al igual, las vías que se manejan, esas vías 4G, doble calzada, son vías donde normalmente se autoriza el desplazamiento a 80 kilómetros por hora máximo, pero dentro de esas mismas vías pueden haber algunos sectores en donde este límite de velocidad sea reducido a 50 kilómetros o menos, según las condiciones de seguridad, según las condiciones de habitabilidad o personas que circunden el sector, pueden tener estas reducciones en la velocidad en las vías rurales, ¿de acuerdo? El pasar puentes. Hay puentes en donde se limita la velocidad a 20, 30 kilómetros por hora. Bueno. Tenemos otro tipo de restricciones que son enfocadas más al tema de la carga. Entonces, cuando hablamos de restricciones de producto, hace énfasis al tipo de material que se está transportando. Esto es un ejemplo de algunas simbologías de productos que se transportan normalmente. Hay algunos de estos que por sus características no se dejan transitar por ciertas áreas, o para transitar deben contar con unos permisos especiales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la resolución 3208 del transporte aéreo de mercancías habla sobre todo el tema de transporte de mercancías peligrosas en aeronaves. Hay muchos productos que por las condiciones del transporte aéreo tienen muchas restricciones y no se pueden llevar en aeronaves. Por toda la situación física que pueden llegar a presentar con los cambios de presión que tienen las aeronaves desde el punto donde despegan, la altura que alcanzan en sus movimientos o en sus desplazamientos de crucero, que son alturas pueden llegar a tener 33.000 metros, perdón, 33.000 pies
más o menos unos 10.000 metros de altura. Entonces eso hace que algunos materiales sufran algunos cambios físicos o químicos que puedan afectar la seguridad de las aeronaves. Entonces no todo se puede mover. Hay productos, es en la parte aérea, por ejemplo, temas como hielo seco, que aparentemente uno dirá, pues el hielo seco no tiene mayor impacto, son productos que se restringe su movimiento a través de aeronaves. En la parte terrestre hay restricciones y permisos especiales que se deben elaborar o que se tienen que pedir tanto permisos como autorizaciones especiales para transportar cierto tipo de carga. Cuando son explosivos, ¿sí? Material radioactivo, material inflamable, el vehículo que va a hacer este movimiento debe tener unas condiciones particulares. La persona que va a hacer el desplazamiento o el conductor que va a hacer el desplazamiento con su vehículo de la carga de alguno de estos productos debe cumplir con unas características y unas exigencias que da la norma, ¿sí? Caso de transporte de petróleo, todos sus productos de químicos, físicos, todos sus equipos de contención, equipos para derrames, etcétera, etcétera. Y es cuando empezamos pues a ver temas de restricciones para el movimiento de producto. Podemos llegar a tener otro tipo, algunos tipos de restricciones, no de pronto con productos químicos o combustibles, sino del mismo producto que pueden hacer llegar a ser productos delicados en donde pues no puedo andar cogiendo todos los huecos andando a 100 kilómetros por hora. Productos de cristal delicados, susceptibles a daño por vibración, entonces tienen que tener un embalaje, un empaque especial para poder hacer un desplazamiento terrestre. Este es uno de las restricciones que se pueden llegar a presentar con mayor frecuencia, que son las restricciones normativas o restricciones por horarios o sectores. Tenemos restricciones, estas restricciones, hay algunas restricciones que pueden llegar a ser del orden nacional, como cuál, ¿quién me dice? Una restricción para desplazamiento de vehículos de carga a nivel nacional. ¿Ninguno recuerda? Bueno, estas restricciones en horarios o desplazamientos de tipo nacional, el ejemplo más claro son las restricciones que se presentan los puentes festivos o cuando hay festividades en Colombia. Perdón. Donde se restringe el desplazamiento de vehículos de carga normalmente superiores a 3.5 toneladas por vías principales, en los horarios en donde se prevé o se estima que va a haber un mayor volumen de desplazamiento de vehículos particulares. Entonces, cada vez que hay Semana Santa, el puente festivo que acabamos de tener, las autoridades nacionales restringen el desplazamiento por vías nacionales. Hay otros tipos de restricciones de horario o desplazamiento en vías, como sucede en ciudades particulares o en municipios, en donde se restringe el desplazamiento de cierto tipo de vehículos de carga en ciertas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, para poner ejemplo de Bogotá, Bogotá tiene la siguiente situación. Voy a colocar aquí en el aumentar esto. Ahí ven un poco más grande. Ok, entonces este es un anexo que existe para Bogotá y es un anexo para el desplazamiento y de cierto tipo de vehículos en cierto sector de Bogotá. Entonces des en cuenta que hay un pequeño sector aquí en verde en esta parte que es el centro. Aquí en este sector que dice que es el sector de la Candelaria, una zona turística, una zona de arquitectura antigua, en donde las vías son muy angostas, solo se permite
el desplazamiento de vehículos máximo de 3.5 toneladas y vehículos de máximo 2 ejes. En ese sector de Bogotá, particularmente, solo se permite vehículos no con capacidades de peso no superiores a 3.5 toneladas y vehículos de 2 ejes máximo, ¿sí? Luego hay una área naranja y cubre cierta zona de Bogotá, en donde aquí ya se dice que es la zona 1, en donde pueden circular vehículos máximo de 8.5 kilogramos, 8.500 kilogramos y hasta de 2 ejes, ¿sí? En todo este sector que ustedes ven en amarillo, naranja. Y hay otra zona que es la zona azul. Bueno, y esa restricción está de 6 a 8 de la mañana y de 12 a las 20 horas de lunes a viernes. Hay otra zona de la ciudad, que es lo que está en azul, en donde digamos que hay libre circulación. Cualquier tipo de vehículo puede andar por las zonas azules, por la zona azul. ¿Sí? Esto aplica para vehículos de carga. Pero aquí en la parte superior derecha también hay otra información en donde nos dan una restricción para vehículos mayores de 20 años. Entonces, todo lo que está en moradito, o sea, toda la ciudad, hay restricción para desplazamientos de vehículos mayores de 20 años entre las 6 de la mañana a las 8 de la mañana y entre las 5 de la tarde a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados va de 5 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, allá no pueden transitar vehículos que tengan una antigüedad mayor a 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, den cuenta, restricción de vehículos de carga mayores a 20 años. Entonces, ahí está la información. Y esto es otra información de algunos días para restricciones de placas impares, restricciones de placas pares. Y qué excepciones pueden llegar a tener vehículos que cumplan, pero que tienen algún tipo de excepción. Entonces, todo eso se maneja a nivel Bogotá, o sea, esto es municipio, el municipio Bogotá es el que da estas restricciones. Y tenemos que en otras ciudades, Medellín, Cali, el pico y placa que existe en Bogotá para carros particulares, días del 0 al 5. Del 1 al 5, unos días no transitan, del 6 al 0, otros días no transitan. Y así sucede en varias ciudades del país. Hay ciudades del país donde tienen restricciones por horas en la mañana, normalmente de 6 a 8, 9 de la mañana, y después de esa hora hasta las 4 o 5 de la tarde es libre tránsito, y después de las 5 o 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y esto es como puede ir teniendo restricciones en las ciudades por zonas históricas, zonas de comercio de alto tráfico, vías de carriles reducidos o zonas residenciales. También hay restricciones por vías. Aquí en Bogotá hay vías, ¿sí?, en donde únicamente se permite hacer operaciones de carga y descarga en cierto horario. Se adecuan unos muelles, se adecuan unos espacios para que lleguen los vehículos, carguen, pero únicamente pueden hacer sus operaciones de carga o de carga y descarga entre cierto horario. Y eso lo estipula pues la normatividad o las autoridades locales. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, aquí es otro cuadro parecido al anterior. Voy a hacer aquí un momento pues, donde salen algunas de las restricciones que se manejan en la ciudad de Bogotá. Entonces aquí habla de tipo de medida, habla de la clase del vehículo, qué decreto, días que aplica, en qué horario, esquema y observaciones.
¿sí? Esto aquí lo actualizando, pues porque aquí hablamos de pico y placa de particulares cuando de 6 a 8 y media y de 5 a 7, cuando ya esto se maneja a nivel Bogotá todo el día. Entonces, pero sí es importante ir teniendo acá, existe pico y placa para taxis, pico y placa para vehículos de servicio especial, pico y placa ambiental para vehículos con ciertas características de antigüedad o tipo de motores, pico y placa para transporte público, restricciones para vehículos de carga, restricciones para vehículos de carga. Aquí hay más restricciones para vehículos de carga y ahí dice, esos decretos dice en qué horarios y cómo funcionan esas restricciones. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y esto es lo que hace sobre restricciones para cargues y descargues a nivel de horarios o sectores o vías, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, vamos a entrar a mirar aquí el tema de las últimas restricciones, que son restricciones por infraestructura. ¿Qué serán estas restricciones por infraestructura? ¿Están haciendo algunos arreglos en la vía, profe? Por arreglos en la vía o por capacidades de las vías, por capacidades de la infraestructura que se maneja, ya sea por tamaño, por longitud, por peso, por profundidad o por altura. ¿Sí? Esta infraestructura es toda la infraestructura de cada uno de los modos de transporte. Recuerden que al inicio de la sesión hablábamos y les hablaba que era importante tener en cuenta por qué es importante tener uno claro cuál es el calado de una embarcación. No todas las embarcaciones tienen capacidad o pueden ingresar a ciertos puertos. ¿Por qué? Porque el puerto no está diseñado para recibir barcos ahí veíamos que hay barcos hasta de 400 metros de longitud. ¿Sí? Si uno va a mirar el puerto de Cartagena es un puerto que da al mar, de pronto no tiene problemas de calado, pero el tema es que allá no caen barcos de más de 200 metros, de 300 metros. Estos grandes barcos no tienen la capacidad. El puerto de acceso el canal de acceso al puerto, pues es un canal limitado para una embarcación de este tipo. Entonces es importante uno tener claro cuál es la infraestructura que tengo. ¿Cuál es la infraestructura que tengo a nivel de embarcaciones para cargar y descargar la motonave? ¿Tengo grúas normalitas o ya tengo grúas portacontenedores? ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. En temas de longitud, pues lo que hablábamos de las aeronaves. Por ejemplo, si aquí llegara a Bogotá un Airbus 380 con pasajeros, no tenemos la capacidad para poderle asignar varias puertas de embarque y desembarque a esa aeronave. Podemos contar escasamente con una cuando es una aeronave que necesita por lo menos 2 o 3 puertas de embarque para hacer el proceso de carga, de abordaje y desabordaje de la nave. ¿Sí? Es posible que esta aeronave con esa dimensión tan grande que tiene tenga inconvenientes para rodar por las calles de acceso a los muelles de embarque y desembarque. Por peso, lógicamente, lo que hablábamos, vamos a encontrar lo que siempre hemos visto acá, camiones con sobrepeso pasando puentes que no tienen la capacidad, y más adelante pues viene lo que ya conocemos y hemos vivido aquí, que se derrumbó el puente. Se cayó el puente porque estaban pasando 3 tractomulas, cada una con 50 toneladas, y el puente alcanza a aguantar 100. Cosas como esas, ¿no? Ahí hablábamos también de la profundidad, lo que les decía, los muelles de embarque para las aeronaves, y algo importante, volteándonos un poco hacia la parte de carga, es cuáles son mis muelles de carga y descargue. Aquí en esta imagen que les coloqué, cuando uno en operaciones logísticas maneja una plataforma como esta, pues buenísimo, porque esta plataforma por lo general me permite operar con diferentes tipos de vehículos. Cuando son
operaciones o centros de distribución donde no existe esta plataforma, sino esto es aquí una rampita de cemento, no es un muelle abatible, sino es un muelle en cemento, pues está diseñado para, cuando lo pensaron el centro de distribución, para carros como sencillos, tractomulas, que tienen aproximadamente unos 60, 1,40 de altura, y ahí está. Fijo, cuando me llegan vehículos más altos o más bajitos, pues viene el inconveniente para poder cargar. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Le colocamos un par de especies de tacos o de rampas para que los camiones se suban a esas rampas y para esas muelles como especie de tacos para poder que queden a la altura de la rampa. Entonces, todo esto es importante para poderlo tener en cuenta para el cargue y el descargue. Importante, y hablando un poquito más hacia el ejercicio que ustedes tienen que realizar, hay que tener en cuenta cuando yo voy a descargar la mercancía que he cargado, cómo la voy a descargar. Me toca a hombro, hay una rampa que me permite bajar y subir la mercancía, o me toca a mano. Necesito un estibador manual para jalar la mercancía, lo hago en estiba, lo hago en cajas sueltas, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este tema de entrega de paqueteo, pues ustedes han visto que las operaciones Mercado Libre, encuentra uno también algunas empresas de courier donde empiezan a cambiar los vehículos, ya no son vehículos tan grandes. La NPR ya no hay una NPR, ya vienen cambiándose a NKR, a NHR, se vienen cambiando a otro tipo de vehículos tipo van, un poco más grandes para hacer más fácil todo el tema de manipulación y entrega de cargas. ¿De acuerdo? Y esto es pues el tema que teníamos para desarrollar hoy, que es el tema de las restricciones para los procesos de cargue y descargue de productos y desplazamiento de vehículos. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Una pregunta, ¿el transporte por carreteras sería el vehículo que más restricciones tiene o eso es a nivel general? Discúlpame, ¿me podrías repetir un poquito más duro que no te escuché, Rosmira? ¿El transporte por carreteras sería el transporte que más restricciones tiene o sería general, aéreo, acuático? No, en general, digamos que digamos que uno podría uno llegar a pensar que el que menos tiene restricciones es el marítimo, porque tiene un volumen mucho más grande de carga. Digamos que, como veíamos allá, una embarcación pequeña de carga puede llegar a transportar 50,000 toneladas, ¿no? Entonces, una tonelada de más, una tonelada de menos, pues digamos que pues, no es mucho lo que me pesa. En cambio, en transporte terrestre y mucho más en transporte aéreo, el peso ya empieza a ver. Ahí recuerdan cuando veíamos los márgenes. Veíamos aquí algo sobre los márgenes que puede tener el transporte terrestre. Miren, recuerden que aquí una embarcación pequeña, 60,000 toneladas. O aquí hay otra de 10,000. O sea, una tonelada de más, una tonelada de menos, 2 toneladas de más. Pues no es grande el impacto que pueden llegar a tener. En transporte aéreo, muchísimo. En cambio, aquí des en cuenta que máximo, aquí digamos que la tolerancia máxima para camiones con remolque puede llegar a ser 1,200 kilos. Y eso ya es exagerado. Entonces, no es que el terrestre sea uno de los que tengan mayores restricciones. El que mayor restricción tiene en temas de peso y volumen son las aeronaves. ¿De acuerdo? El terrestre, pues, tiene un poco menos y el que menos tiene es el tema marítimo. Ok. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Ya hemos visto toda esta parte. Si no hay más preguntas por acá, vamos a ver ya el desarrollo de la evidencia. ¿Sí? Vamos a, aquí se da la evidencia, pero se la voy a poner aquí un poquito más grande para que sea más fácil. Entonces, como siempre, la evidencia, por favor, lean muy bien qué es lo que se les pide para que puedan desarrollar de una forma fácil su ejercicio. Entonces, voy a aumentar aquí el tamaño de
esto. Y aquí, ¿qué dice? Aquí dice evidencia RAP 34, análisis de restricciones de desplazamiento y operaciones de carga y descarga. Dice, para elaborar esta evidencia, el aprendiz debe, primero, investigar los decretos, reglamentos expedidos por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la Ciudad de Bogotá y otra ciudad capital que seleccione. Entonces, la recomendación es hacerlo con Bogotá. Pero si ustedes están en otra ciudad, no hay problema. Entonces digo, vamos a ver las restricciones de Bogotá o de la otra ciudad que ustedes estén viviendo, tengan acceso. De pronto es más fácil, por tema de información rápida de conseguir, Bogotá. ¿Qué hay que hacer? Identificar las restricciones para vehículos de transporte de carga para Bogotá y la ciudad seleccionada teniendo en cuenta lo siguiente. Tipología de vehículo. Entonces dice, los vehículos de tales características tienen restricción en tales zonas. ¿En qué zonas de restricción? ¿En qué horario? ¿Cuál es el soporte normativo? Mencionar el decreto tal y el decreto tal son los que generan la restricción para el desplazamiento de vehículos de 3 ejes en el centro de Bogotá. Excepción de horarios de descarga y cargue. Si hay áreas o sectores, ¿cuáles son esas áreas y esos sectores en donde hay restricciones de carga y descarga de vehículos? Y no es más. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 puntos muy sencillos. ¿Sí? 5 puntos muy sencillos. Esto es lo que se les pide. ¿Sí? Esos puntos son los que se les pide a ustedes que deben tener en cuenta, lo que acabo de sombrearles. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tipología del vehículo, las zonas de restricción, el horario, el soporte normativo, no mencionando el decreto, y las excepciones de horario de carga y descarga para la ciudad de Bogotá? ¿De acuerdo? O si están en otra ciudad, lo pueden hacer con otra ciudad, no importa. Y esa es la actividad que tienen que desarrollar. ¿Correcto? Y por último, pues está acá el instrumento de evaluación, en donde se les va a calificar 1, 2, 3, 4 puntos: deficiente, regular, buena, excelente. Por ejemplo, analiza la normatividad, evidencia claridad en los conceptos relacionados con los decretos reglamentarios expedidos por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito y demás entidades de control. Si lo hace, máximo puntaje, o no cumple. Y según eso, pues se les da, va a estar la calificación, 40, 30, 10 o 0. La presentación y el contenido. Ojo con la ortografía, por favor. Y esto es el instrumento de evaluación. ¿De acuerdo? Y esto es pues la actividad que tenemos que desarrollar. Entonces es muy sencillo, les recuerdo, es investigar sobre Bogotá, cuáles son las restricciones que hay y empezar a mirar y a determinar cuáles son los decretos del Ministerio de Transporte o de la Secretaría Distrital que restringen el desplazamiento de vehículos. Y se menciona qué tipo de vehículo, cuáles son las zonas de restricción o los corredores viales, los horarios, cuál es el soporte normativo, mencionando cuál es la norma y si hay excepciones de horario y excepciones de horarios de carga y descarga. Y eso es lo que tienen que hacer. Muy sencillo, bien explicadito, para que nos hagan llegar la información. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tenga alguna inquietud, duda, pregunta, inquietud. Profe, gracias. Ok, Mariloli, gracias. Bueno, entonces, damas y caballeros, como les decía, ya finalizando, les agradezco. Les agradezco, aprovecho pues para darle las gracias y la paciencia en estos meses que hemos estado desarrollando la ficha.
Como les comentaba, la próxima semana vamos a tener ajustes en las fichas de formación desde la parte de los instructores. Espero que podamos continuar. Si no, pues muchas gracias a todos. Como les decía, si cambio de ficha, pues ahí todos pues tienen mis datos. Cualquier duda, inquietud o apoyo que necesite, con muchísimo gusto, ahí estaré para ayudarlos y soportarlos. Les estaremos confirmando. Yo espero que de aquí a más tardar el martes ya tengamos clara la definición de cómo van a quedar las fichas a nivel de instructores, pero lógicamente quedarán los anuncios de cuáles son los instructores que van a seguir acompañándolos en su proceso de formación. A todos, muchísimas gracias. Les deseo el máximo de los éxitos, los felicito. Que sigan, por favor, por acá haciendo este sacrificio que yo sé que hacen para poder sacar adelante este curso. Yo sé que no es fácil, más ustedes que están laborando, a veces con horarios y con turnos, pero no pierdan el entusiasmo, que los resultados los van a ver ustedes más adelante cuando ya hayan podido terminar su curso, su proceso de formación, estén como técnicos, seguramente como tecnólogos, esto les va a ir ayudando a ir escalando en formación personal, profesional y muy seguramente en cargos dentro de sus empresas en las que están. Muchísimas gracias a todos y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias a usted, instructor. Bueno, muy amable. No, ni profe. más faltaba. Con muchísimo gusto. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Buena noche. Buenas noches. Gracias.